Juan López de Uralde lleva toda su vida profesional dedicado al activismo ecologista. Fue presidente de Greenpeace durante 10 años. Después fundó Equo, el partido ecologista que más lejos ha llegado políticamente hablando. Escribió el libro El planeta de los estúpidos, propuestas para salir del estercolero. Cuando los verdes ganan terreno en muchos países europeos, en España pierden peso. Señor López de Uralde, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Hola, encantado. Bueno, hace mucho que no sé de usted. Me gustaría saber su situación con respecto a la política, al activismo. Sé que estaba de diputado, que se salió de Equo cuando pasa a Más País, de Unidas Podemos, y ahí le he perdido la pista. En todos estos meses no sé a qué se ha dedicado, qué ha hecho. Después de la decisión que tomó Equo a mi juicio equivocada, de aliarse con Más País, pues yo seguí mi camino donde estaba, que era en Unidas Podemos, y me presenté a las elecciones por ahora hace un año, el 10 de noviembre. Volví a salir diputado por Álava, que es mi territorio, y ahora mismo estoy en el Congreso y soy precisamente presidente de la Comisión de Transición Ecológica. Ahora, en estos días, lo que estamos tramitando es la ley contra el cambio climático, o sea que yo sigo en la misma trinchera. Alguien me recordaba el otro día, a raíz de aquellos días, me decía que yo había dicho, bueno, acabaré en una trinchera y seguiré trabajando por el planeta. Pues eso es lo que hice, ¿no? Y sigo en la misma trinchera trabajando por lo que siempre he trabajado. Pues me alegra saberlo porque, bueno, al menos a nivel mediático estaba un poco desaparecido, que eso no quiere decir que no se trabaje, evidentemente, pero... Bueno, muchas veces eso que dices es interesante, porque muchas veces, sobre todo el trabajo que hacemos los diputados y las diputadas, los medios no lo reflejan con mucha, digamos, eh, realidad de lo que hacemos, ¿no? Es decir, se fija mucho la cámara pues, en las grandes broncas y eso lleva a que la gente piense, bueno, esto es tanto el día de broncas y da una mala imagen de la política y de los políticos, pero la realidad es que hay mucho trabajo que estamos desarrollando que no llega a los medios de comunicación, pero que es importante, claro, porque es el trabajo legislativo, que en este caso es para lo que nos eligen, ¿no? Y es, bueno, la preparación, la lucha por todas aquellas cosas que se quieren cambiar, pero estará conmigo en que hay mucha gente que nos preguntamos, me incluyo, la verdad, ¿qué ha pasado con los verdes en España? ¿No? Hace poco también vi un artículo por ahí y yo también me hacía esa pregunta. En un momento tan decisivo como este, tan bueno, histórico, ¿no? Realmente sin precedentes, en el que muchas voces creen que la salida tiene que ser verde para que sea más justa, incluso más humanista, diría yo, en nuestra relación con la naturaleza, con nuestro hábitat, con los animales. Y resulta que Equo, usted mismo ha dicho, se ha difuminado, prácticamente no existe. Esa gran unidad de la izquierda decepcionada con los grandes partidos, señor López de Uralde, ¿cómo es que no consiguen los activistas, los verdes, unirse y hacer un proyecto sólido, importante para los retos tan acuciantes que tenemos ante nosotros? Bueno, es una pregunta muy pertinente y que además en un momento en que precisamente los verdes en toda Europa pues están consiguiendo muy buenos resultados electorales, porque en muchos países se ve a los verdes, digamos, como la contra más eficaz contra la extrema derecha, ¿no? Bueno, en España, ¿qué ha ocurrido? Pues que realmente nosotros entendimos, los que en aquel momento estábamos ahí, apostamos por sumar, porque entendemos que el problema que tenemos siempre en España es que tendemos a la diáspora, tendemos a separarnos, y nosotros decidimos sumarnos al proyecto de Unidas Podemos, que tenía una pata verde que yo reivindico y seguimos trabajando para constituir esa pata verde de Unidas Podemos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente el sistema electoral no nos permitía llegar y en Unidas Podemos pues alcanzamos unos buenos resultados. Conseguimos representación en el Congreso, en el Parlamento Europeo, en muchos ayuntamientos
Y bueno, desgraciadamente esta política de alianzas, pues ahí surgió la discrepancia. Pero bueno, yo soy de la opinión que por el sistema electoral español, a la izquierda del PSOE, digamos, hay espacio para una fuerza. Creo que nosotros lo intentamos en 2011 y no fuimos capaces de entrar, a pesar de que conseguimos 350.000 votos, porque el sistema electoral es muy restrictivo con las minorías, a diferencia de otros países donde es más fácil, ¿no? Entonces, bueno, el ecologismo político está representado, está en el Congreso, y ya digo que nosotros vamos a continuar trabajando. Pero en otros países lo han conseguido solo por la ley electoral, que les es más favorable, no las conozco al detalle, usted seguro que mejor que yo, o porque han conseguido aglutinar a más gente, entusiasmar, han encontrado líderes. ¿Cuál es el problema en España, aparte de la desunidad verde en este país? No, yo creo que la desunidad, la falta de unidad es una consecuencia, no una causa. Es una consecuencia de la dificultad por conseguir en solitario entrar. Bueno, yo creo que en primer lugar, este es mi análisis personal. En primer lugar, en España, por lo menos hasta hace muy poco tiempo, las últimas elecciones que tenemos son las elecciones vascas, y ha vuelto a ser así nuevamente, a pesar de que había un partido verde que se presentaba. El voto verde es muy pequeño, eso es una realidad. ¿Por qué? Quizá porque la conciencia ambiental ha sido menor que en otros países europeos. Esto, en mi experiencia con los verdes europeos, no es solamente el caso español, pasa en todos los países mediterráneos. Pasa en España, pasa en Italia, pasa en Grecia, donde en los tres casos pues, los verdes tienen una presencia muy pequeña. Yo creo que bueno, la conciencia, pienso que el problema es que la conciencia es menor y el voto verde pues tiene menos recorrido. Pues es preocupante, ¿no? Porque si ahora no tomamos conciencia de la gravedad, ¿no? De lo que nos está pasando ya en nuestro presente, ¿no? Además de esta crisis sanitaria que mucho tiene que ver con nuestra relación con la naturaleza, las inundaciones en el litoral, los incendios, en fin, quiero decir, en el mundo entero, pero también en España, si es que somos egoístas y solo miramos lo nuestro. ¿Cómo no es posible que haya una mayor conciencia ecologista? Por eso yo, como creo que todos tenemos culpa, y más que culpa, responsabilidad, pues por eso les digo, ya que tengo ante mí a un líder que usted ha trabajado muchísimo y ha conseguido cosas muy importantes frente a Greenpeace, en fin, luego en Equo, es decir, estábamos entusiasmados con esa posibilidad de un gran partido verde en España. Entonces, algo se está haciendo mal. Autocrítica, más consenso, más diálogo, más capacidad de buscar acuerdos, no lo sé. Yo creo que el camino en el que nosotros estábamos era el bueno, digamos, el participar en una coalición en la cual los verdes cada vez íbamos teniendo una mayor presencia, pero desgraciadamente pues no fuimos capaces de ponernos de acuerdo sobre esa confluencia, o en un momento dado hubo gente que consideró que había otra confluencia que emergía, que era buena, y bueno, es un poco, desgraciadamente no tenemos la exclusiva, es un poco el mal de la izquierda española, ¿no? De tender a pelearnos. Pues ahora que la derecha está más desunida que nunca, si no lo aprovechan también en este sentido, no sé, a lo Bueno, pero mejor. nosotros, vamos a ver, ¿Qué van a hacer? A ver, ¿qué propone? Porque a través bueno, de Unidas Podemos solo no parece, porque además Unidas Podemos van hacia abajo, desgraciadamente, en las encuestas. Unidas Podemos ha conseguido estar en el gobierno, y desde el gobierno, como estamos teniendo una influencia para hacer políticas verdes. Es decir, que es un poco lo que yo planteaba, que a veces las políticas verdes se pueden hacer sin que haya un gran partido verde que las empuje, y eso es lo que ahora mismo estamos haciendo. Por ejemplo, con el dinero que nos da Europa, desde el punto que estamos tratando, ¿no? Ese dinero, ¿qué se va a hacer con él
con él, creo, en los próximos 10 años? ¿O qué se debería si no se está haciendo? Porque ya hay quienes, señor López Duralde, que muchos expertos que dicen que se deberían estar acelerando todos los acuerdos de París, en fin, los objetivos del desarrollo sostenible, etcétera, todo eso, ¿no? El Parlamento Europeo, España lo dijo también, pero es que se tendría que acelerar porque se está hablando de 2030, 2040, 2050, 2060, que China se descarbonice, o sea que algunos no lo vamos a ver, entonces hay quien opina que habría que acelerar ahora. Bueno, de hecho ¿Ustedes hemos cómo tenido, van a defender ese dinero y qué se va a hacer con ello, sobre todo? de hecho, hemos tenido una buena noticia, que ha sido que Donald Trump ha perdido las elecciones, a pesar de que él no lo quiera reconocer. Pero bueno, yo creo que eso es una buena noticia porque finalmente Es que todo no supone nos iba a salir mal en 2020. exactamente alguna buena noticia Juancho. había que tener. Había que tener. Entonces, bueno, eso supone que Estados Unidos, que es un país lógicamente importantísimo, porque es un motor económico y porque es el segundo país que más emite, vuelve al Acuerdo de París y eso sin duda pues va a reforzar la lucha global contra el cambio climático, que es muy importante. Con respecto a los fondos europeos, desde nuestro punto de vista, tienen que ir precisamente a impulsar ese cambio de modelo que preconizamos. Y en estos presupuestos que se están discutiendo en estos días, una de las cosas que estamos haciendo también es ahora mismo discutir los presupuestos, pues el Ministerio de Transición Ecológica, el Ministerio de las Políticas Verdes, va a incrementar su presupuesto en un 130 y pico por ciento, casi en un 140%, lo cual y gracias esto es a los fondos europeos, lógicamente, ¿no? A mí me parece que hay cosas contradictorias, ¿no? Con lo que he leído, por lo de invertir en sectores muy contaminantes, rescatar a líneas aéreas con dinero de los contribuyentes. Por otro lado, la baja fiscalidad, ¿no? Contra, iba a decir, sí, que paguen más impuestos los que más contaminan, hasta Europa nos lo ha dicho. No sé, todo eso no es contradictorio, todo eso se va ahora a subsanar con estos presupuestos, se va a cambiar. No, contradicciones tenemos, evidentemente, ¿no? Contradicciones tenemos y es verdad que se están haciendo cosas, algunas cosas que van en contra pues, de ciertos principios verdes, como por ejemplo has mencionado el tema de la subvención a las aerolíneas. También te digo, vivimos una situación complicada como país y hay cuestiones pues, que tenemos que abordar porque hay muchos miles de trabajadores y de trabajadoras cuyo futuro depende de la ayuda del gobierno, ¿no? Las líneas generales y las líneas troncales de nuestra política van a ir a impulsar la transformación del modelo, pero sin duda encontraremos contradicciones. Hay que tener en cuenta que el cambio climático afecta a todos los sectores, es decir, todos los sectores emiten y por lo tanto, porque vivimos en una economía basada en los combustibles fósiles y por lo tanto es difícil encontrar algún sector que no se viera afectado, ¿no? Entonces hay ocasiones en las que se tomarán decisiones por parte del gobierno que sean contrarias a nuestro pensamiento. Para cambiar el modelo productivo, bueno, hay ya muchísimos años, muchísimos expertos que hablaban de que había que desacelerar, ¿no? Cosa que las grandes empresas, megaempresas, no lo han hecho. Siempre han querido seguir ganando más y más y más. Y eso es algo que venimos oyendo de expertos. En fin, yo no soy nada experta, ¿no? Pero que eso ya ahora sí o sí se tiene que hacer. Pero eso me pregunto yo, ¿es compatible con eso, con la economía, con la cantidad de personas, empresas que ahora se van a quedar por el camino, personas que están sin trabajo? Realmente es complejo el mundo que nos ha tocado, pero... Pues claro, pero fíjate, hemos vivido, bueno, estamos viviendo, porque desgraciadamente sigue con nosotros, una crisis que ha supuesto no una desaceleración, sino un parón, un parón. Pero claro, eso, si comparamos con el aterrizaje de un avión, más que un aterrizaje controlado, ha sido, digamos, un aterriza como puedas, ¿no? Que es lo que realmente hemos tenido que hacer con la crisis del COVID. Creo que se ha hecho mucho en este periodo en materia de ayudas sociales. Hoy leía los datos
y decían que, bueno, como hasta qué punto las ayudas del Estado han sido capaces de amortiguar al menos digamos, el impacto social del virus, ¿no? Es que yo me pregunto, si nos está costando lo que nos está costando esta crisis sanitaria, también social, también económica, evidentemente, pero si ya nos avisan, nos alertan de que van a venir más pandemias y que incluso la próxima crisis puede ser climática, señor Bueno, la crisis, Iturralde, yo no soy catastrofista, pero a mí me parece que no nos estamos preparando. Claro que es una bueno, cuestión mundial, no solo española, ¿no? yo procuro no ser catastrofista, aunque los datos son bastante preocupantes. A ver, una cosa que hemos descubierto es que con esta crisis es que existe una relación directa entre entre la destrucción de la naturaleza y el aumento de las pandemias, ¿no? No es que no haya habido pandemias siempre, que las ha habido, pero en la medida en que destruimos los bosques, sobre todo los bosques tropicales, muchas especies animales que son portadoras de este virus quedan expuestas y somos vulnerables. Ahora se está viendo, no sé si lo has seguido, pero el tema de los bisones en Dinamarca pues es bastante preocupante, ¿no? Cómo se ha producido una mutación del virus en los bisones, ¿no? Bueno, el maltrato a la naturaleza se vuelve contra nosotros. Yo creo que eso es una primera lección de la que deberíamos extraer consecuencias para evitar nuevas pandemias, ¿no? Y para empezar, impedir que se sigan destruyendo los bosques tropicales al ritmo que se están destruyendo. La Amazonía brasileña se está destruyendo al ritmo más grande de los últimos años y así sucesivamente, ¿no? Eso es una lección fundamental y si ni siquiera somos capaces de entender eso, es que no hemos entendido nada. Y entonces, aparte de lo que debemos pedir a los gobiernos a nivel nacional e internacional, porque si hablamos de que hay que cambiar este modelo productivo que nos ha llevado hasta aquí y si volvemos a lo de antes, pues todavía casi peor, la cuestión es ¿qué precio estamos dispuestos a pagar eh, por ese mundo más verde y más justo? Es decir, ¿estamos dispuestos a renunciar a nuestros hábitos consumidores eminentemente? Ese es el tema, ¿no? Claro, esa es la cuestión y eso cada uno tiene que responderlo. Yo creo que en materia de defensa del medio ambiente es muy importante la acción del Estado y la acción colectiva. Yo ahí sí creo que es uno de los elementos donde la política tiene mucho que decir. ¿Por qué? Porque el medio ambiente es lo más vulnerable. El medio ambiente no se defiende solo. El medio ambiente, si alguien no lo defiende, si alguien no lucha contra la contaminación en las ciudades, pues la contaminación va a continuar, porque solamente cuando un ayuntamiento dice, bueno, pues se acabó, vamos a impedir que el coche privado entre por aquí. Es cuando las emisiones bajan y cuando podemos respirar mejor. Entonces, es fundamental en la lucha ambiental la acción pública. Yo lo veo así. Es verdad que cada uno podemos hacer mucho, que yo lo que suelo decir es vivir con sentido común. Es que se trata de transportarnos con sentido común, de alimentarnos con sentido común, porque la información está disponible. Sabemos que no tenemos que coger el vehículo para distancias cortas. Lo sabemos casi todo. Sabemos que tenemos que reducir el consumo de carne porque nos lo han explicado muchas veces. Es decir, que ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos? Pues eso ya es cada uno. Prácticamente medio año vivimos de prestado, lo cual quiere decir que necesitamos para vivir al nivel que nosotros vivimos, necesitamos 2 planetas. A partir de ahí, pues cada uno que saque sus propias conclusiones. Evidentemente, desde la política hay mucho que hacer y es imprescindible actuar y tratar de poner freno, de legislar sobre cada uno de los aspectos que abordamos para, de alguna manera, esa trayectoria, esa hoja de ruta, pues se vaya cumpliendo. Por ejemplo, los animales, que ahora está el tema cuestionado de la relación del maltrato hacia el animal, de la explotación, por un lado la ganadería masificada, que eso tiene que ver con las normativas de los países. Creo que ahí hay muchísimo que hacer, porque realmente cómo hemos tratado o cómo estamos tratando a los animales en el mundo asiático, en los mercados. ¿Usted es partidario de que se prohibieran estas prácticas? ¿Esto ustedes lo llevan
supongo, en sus programas? ¿Qué han conseguido? ¿Qué se puede conseguir? ¿Qué se debería? Nosotros somos partidarios de que se vayan racionalizando determinadas prácticas y que efectivamente se vayan corrigiendo determinados comportamientos porque afortunadamente la conciencia sobre el maltrato animal pues cada vez es mayor, o contra el maltrato animal cada vez es mayor en nuestro país. Entonces, nosotros somos favorables a promover legislación y lo estamos haciendo, por ejemplo, que vaya en defensa del bienestar de los animales. Somos favorables que el Código Penal sea más duro con los casos de maltrato hacia los animales. Somos favorables de que determinadas prácticas y fiestas y tradiciones que son crueles con los animales, como es la fiesta de los toros, pues realmente que haya un referéndum y que se pregunte a la gente si cree que esa práctica debe seguir o no debe seguir. Somos favorables, y así lo tenemos en nuestro programa, a restringir determinadas prácticas de caza que son contrarias a la conservación de las especies. A pesar de todo, señor López Duralde, a pesar de todo lo que estamos comprobando en cuanto decía yo antes, los incendios, los desastres naturales, etcétera, siguen existiendo los llamados negacionistas del cambio climático. A mí me gustaría saber quiénes son, quiénes los financian, quiénes están interesados en que no se tomen medidas más drásticas y más verdes. Pues es una cuestión que desgraciadamente ha tomado mucho auge con lo que se ha llamado el trumpismo, ¿no? Es decir, Donald Trump ha sido el valedor número uno de un cierto negacionismo que no es científico, porque realmente la ciencia está al 99,9% alineada con el tema de que el clima está cambiando por la acción humana, y de eso hay muy poca discusión. Sin embargo, efectivamente, ese negacionismo ha crecido pues gracias al discurso de personas como Trump, porque es relativamente cómodo, es más cómodo para la gente pensar que efectivamente pues el cambio climático es una mentira, es una milonga, pero a mí me preocupa porque no es, como digo, un consenso científico que es total, sino que es un discurso político, puramente político. No aguantan una discusión científica los negacionistas, y sin embargo los tenemos en el Congreso de la mano de la extrema derecha, que es un discurso político que busca pues el alineamiento de personas que quizás prefieren pensar que es más cómodo vivir sin hacer frente a problemas como este. Para ir terminando, no le quiero robar más tiempo, señor López Duralde. ¿Esta pandemia está perjudicando, paralizando la agenda verde y también perjudicando al movimiento ecologista que llevaba unos buenos años antes en cuanto a al menos repercusión y concienciación mundial, ¿no? Con los chicos más jóvenes, con las niñas, con los niños, que yo creo que esa es la esperanza, porque si nosotros no hemos podido cambiar este mundo, pues al menos espero que ellos sí, ¿no? Tengo esperanza en esos jóvenes, en esos niños. Sí, hay que recordar que solamente unas semanas antes de la irrupción del coronavirus tuvimos en España la cumbre del clima con una enorme movilización ciudadana, con un liderazgo de los jóvenes en la lucha en contra del cambio climático, y todo eso pues ha quedado un poco diluido, paralizado, pero yo espero que vuelva con fuerza en la medida en que recuperemos la normalidad, pues que ese movimiento vuelva, porque la crisis climática está aquí, no se ha ido ni se va a ir, pero sí que efectivamente pues el coronavirus ha tenido un efecto de tapar muchos otros problemas, de refrenar la contestación social, y eso se ha notado especialmente en el movimiento en defensa del clima. Y yo, como digo, estoy seguro de que va a volver todavía con más fuerza. Y para terminar ya la última, sí, puntúe por favor la gestión de este gobierno sobre la pandemia. Pues yo le daría un 7. Ya sé que... Lo que opinarán muchos. Va a ver seguro, la parte pequeñita de Podemos, de Unidas Podemos, que le representa. estoy seguro, Isabel, pero hay que estar sentado en ponerse en los pies de algunas personas que nada más prácticamente tomar posesión de sus cargos
tienen que enfrentarse a una pandemia sin precedentes. Eso también hay que entenderlo y hay que vivirlo. Bueno, tienen muchísimo trabajo que hacer ustedes, los activistas, los que están en el día a día, los que ganan por cambiar las cosas, los que están trabajando, ganando su sueldo para cambiar las cosas, pero los demás, los que estamos, los ciudadanos, yo creo que no debemos ser solo meros espectadores y pedirles a los demás, que también, por supuesto, porque realmente tenemos muchos desafíos de mucha gravedad por delante. Así es que la historia nos juzgará a los que estábamos aquí mirando para un lado o mirando para otro. Así es que muchísimas gracias, que acierten de verdad. Muchísimas gracias, Isabel. Claro que sí. La historia Un, nos ayudará a todos y a todas. Un abrazo. un cordial saludo. Gracias.